Bien, compañeros. Bueno, mientras se vayan uniendo sus demás compañeros, eh, hasta aquí, a ver, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ya. Eh, Justamente eso también que me están preguntando por el chat, está en su práctica, ¿no? Y vamos a tratar de dar las pautas también, ¿no? Respecto a eso. No, hay muchas cosas que en esa presentación que les he mostrado hace un momento de PowerPoint, no les he podido explicar, ¿no? También por el tiempo, pero las vamos a ir complementando a medida que vayamos haciendo los problemas, ¿ya? ¿Alguna duda más? Se está viendo, se está Sí, viendo mis hojas. sí, sí. Ya, ok. Bien, entonces, a ver, antes hay algunos que están con micrófono. Ya. Bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces ahora sí vamos a empezar con algunos ejemplos sobre acoplamiento magnético, pero que están en su práctica, ¿no? Para ir ganando un poco de tiempo. Ya, pero bueno, los ejercicios que son de su práctica los vamos a hacer con otros datos, ¿ya? Eso para que los vuelvan a hacer también, ¿no? Y así practiquen y para su examen y, bueno, si aparece cualquier duda, entonces me escriben, ¿no? Entonces, voy a volver a grabar. Recording in progress. Bien, entonces, como les estaba anticipando, lo que vamos a hacer son los ejemplos o los ejercicios que están en su práctica y tienen que ver con acoplamiento magnético. Ya, primeramente vamos a empezar con el ejercicio 7, ya, para practicar todo lo que hemos visto en la anterior sesión. Y bueno, primeramente vamos a hacer el ejercicio 7, ya. El ejercicio 7 es este circuito, ¿no? Tenemos una fuente de corriente. Aquí también un capacitor. Bueno, voy a ir hasta mientras copiando el esquema, ¿no? Del circuito. A ver. Ya, vamos a ir poniendo otros valores, como les iba diciendo. Esto va a ser, digamos que sea 4 con coseno de 5t amperios. Esto que sea 10 coseno de, también tiene que ser 5t, ¿no? 5t en voltios. Bien, después esto va, le pondremos, a ver, ¿qué valor podríamos colocar? Ya, 2. 2, esto que sea 3 henrios, esta resistencia que sea 10, esto que sea 5, 6 henrios, esto que se quede como un faradio, esto que sea 6 henrios. Ya, y nos faltan los acoplamientos magnéticos, ¿no? Bueno, en estos gráficos de los acoplamientos magnéticos les da 2 puntos, ¿no? Uno blanco y uno negro, ¿no? Entonces,
Bueno, solo quiere distinguir con esto los acoplamientos magnéticos entre bobinas, es decir, el blanco era entre esta y esta, ¿no? Y el negro era entre esta y esta, pero nosotros simplemente lo podemos graficar como sabemos, ¿no? En el esquema, los dos acoplamientos. De todas formas, en una bobina no puede haber dos polaridades, ¿no? O sea, si se dan cuenta, hay una bobina en su práctica que tiene tanto el punto negro como el punto blanco, pero tiene que estar en la misma terminal, o sea, no puede haber polaridad en ambas terminales, ¿no? Entonces, este coeficiente de inducción mutua entre estos dos le vamos a colocar 3 Henrys. Y por último, este último le vamos a colocar 3 Henrys también. Listo. Bien, entonces, bueno, el enunciado del ejercicio lo que les está pidiendo es hallar la corriente I1 de T, pero en estado estable de corriente alterna, ¿no? Y les da los datos de los coeficientes de inducción mutua entre las dos bobinas, y bueno, no pide nada más y no les da más datos, ¿no? Entonces, bueno, para estos ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Este es un circuito ya de corriente alterna, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para poder resolverlo? Llevar al dominio de la frecuencia. Exacto, ¿no? Ahorita este circuito, tal como está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, perdón, en el dominio del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarlo al dominio de la frecuencia, ¿no? Cosa que ya han debido practicar mucho en circuitos 1 y no es nada complicado, ¿no? Directamente entonces vamos a escribir todos los valores de cada elemento del circuito en el dominio de la frecuencia. Okay. Tenemos punto aquí, punto aquí, punto aquí. Ok, entonces, ya. Primeramente, las fuentes, ¿no? Pasaremos al dominio de la frecuencia. La fuente de voltaje en el dominio de la frecuencia, ¿cómo tendría que estar expresada? 10 con un ángulo de 0. 10 y su ángulo 0, ¿no? Y lo mismo, aquí no hay desfase tampoco, ¿no? Entonces va a ser 4 con ángulo de 0 grados. Ahora, ¿cuál va a ser la frecuencia de todo el sistema? 5. 5, ¿no? Ya, entonces, aquí cada elemento, la impedancia de cada uno de los elementos, incluyendo estos coeficientes de autoinducción que se van a volver en impedancias, depende del valor de la frecuencia, ¿no? Entonces, por eso es importante resaltar esto, ¿no? La frecuencia del sistema tiene que ser 5 radianes sobre, va a ser, mejor dicho, 5 radianes sobre segundo, ¿ya? Ahora, ¿a qué va a ser igual esta impedancia? Esta impedancia que sería capacitiva. Sería menos J por, sería 1 sobre omega por el valor de la capacitancia, ¿no? Pero, ¿cuánto sería eso? 0,1. Exacto, 0,1, ¿no? O un décimo. Ya, bueno, a ver, vayan dictándome entonces, para cada elemento, ¿cuál va a ser el valor de la impedancia? Para esta bobina, ¿cuánto sería? 15. Ya, J, 15. Esto se queda como 10, ¿no? Ojo que todo lo que estamos calculando todas las impedancias están en ohmios, ¿no? Esta resistencia también se queda como 5. El coeficiente de inducción mutua entre estas dos bobinas, que es 3 Henry, se va a volver J15, ¿no? No se olviden del J. A veces en sus prácticas pasadas, esto solía aparecer, ¿no? O sea, o mejor dicho, esto solía a veces despreciar, ¿no? Despreciar que esto tiene que ir con J por delante y con menos J en el caso de los capacitores, ¿no? Ya, entonces, el valor, bueno, la impedancia de este capacitor, ¿a qué sería igual?
0,2, menos 0,2. menos J0,2. Listo. Después de este inductor, J30 oxi. J30. Ya, listo. Después aquí también J30. Esto es 6 Henrios y esto también sería J15, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos nuestro circuito en el dominio del tiempo, ¿no? Todos los valores ya están como fasores y como impedancias, ¿no? Y aquí vamos a tener como fasor también, en vez de I1 en el dominio del tiempo, vamos a tener I1 en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Bien, a ver, algo que quería aprovechar de resaltarles en este momento es que, bueno, ahora voy a empezar a tomar un poco bueno, como bien les he dicho desde un inicio, la asistencia no es, no es obligatoria, entonces, pero se va a considerar un poco la participación, ¿no? En algunas clases, al menos he visto que, bueno, hay un poco de participación, pero a veces son los mismos que participan, ¿no? Mi intención también sería que todos participen, ¿no? Para poder reconocerles también a todos algunos puntos, ¿no? Entonces, por cada vez que participen o bueno, calculen algún resultado o algo, o les haga alguna pregunta por algunos puntos, entonces, al final de la clase me hacen recuerdo, ¿ya? Entonces, bueno, eso quería aprovechar de decirles, ¿no? Se va a reconocer un poco la participación en clases, ¿ya? Bien, entonces, ahora lo que nos están pidiendo es I1, ¿no? Entonces, este circuito, entonces, lo tendremos que resolver para encontrar I1, ¿no? Tal como hacemos cuando tenemos un circuito de corriente continua, resolvemos el circuito para poder hallar alguna corriente. Entonces, en este caso, ¿de qué método nos podríamos ayudar para resolver este circuito? Es más seguro, o bueno, es más obvio que lo vamos a hacer por mallas, ¿no? Entonces, primeramente, lo que voy a hacer aquí es dibujar las mallas, ¿ya? Aquí, bueno, esta malla 1 va a tener este sentido, ¿no? Conservando el sentido de esta corriente 1, esta va a ser mi corriente de malla 1. Después voy a tener, bueno, a ver, en esta segunda malla le vamos a dar un sentido horario, va a ser I2. En esta tercera malla vamos a colocarle el mismo sentido de la fuente de corriente, esto va a ser I3. Y por último, en esta cuarta malla vamos a darle este sentido de corriente, que va a ser I4. ¿Ya? Estoy eligiendo los sentidos arbitrariamente, ¿no? Esto también para poder practicar bien lo que van a ser las reglas de los signos, ¿no? Por los puntos, cuando hallemos las caídas de voltaje en estas bobinas, ¿ya? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir la ecuación de cada malla, ¿no? Menos de esta, ¿no? Porque ya tenemos el valor de esta corriente de malla 3, que sería esta corriente de malla 3 es igual a 4 con ángulo de 0 grados amperios. Ley de voltajes en las otras tres mallas. Entonces, primeramente, para la malla 1, a ver, para no confundirnos, van a disculpar, aquí a esta corriente lo voy a llamar I4, ¿ya? Esto va a ser I4 y esta última va a ser I3, ¿ya? Esa corrección, por favor. Listo. Entonces, ahora voy a aplicar ley de voltajes en la malla 1, ¿no? Y voy a escribir mi ecuación de malla. Entonces, voy a tener, dentro de la malla 1, tengo una fuente de 10. Esto va a ser igual a la sumatoria de todas las impedancias, que sería, tengo, todo va a ser, bueno, no todo. Entonces, vamos a tener una resistencia de 10 más J15, menos J 0.1, ¿no? Después no hay nada más, entonces esto multiplicado por la corriente 1. Después, la malla 1 con la malla 2 comparten esta impedancia, ¿no? Entonces, pero ambas corrientes pasan en sentidos contrarios. Entonces va a ser menos 10 más J15 por I2. Listo. Hasta ahí tenemos bueno, nos falta también, perdón,
con la malla 4, ¿no? Lo que comparte la malla 1 con la malla 4 es menos J 0.1 por I4, y ambas corrientes, la corriente 4 va a pasar a la izquierda, la corriente 1 va a pasar a la derecha, entonces sería menos por menos me va a dar más, ¿no? Hasta aquí ya tengo la ecuación de mi malla 1 tal como siempre la escribimos, ¿no? Como sabemos aplicar el método de mallas. Ahora, ¿qué es lo que me va a faltar añadir a esta ecuación? La tensión de inducción mutua. Exacto, ¿no? Entonces, en cada ecuación de malla que yo realice, va a entrar lo que son las tensiones por inducción mutua, ¿no? Ahorita las tensiones por autoinducción ya están contempladas dentro de esto, ¿no ve? Por ejemplo, en esta bobina, que es J15, la tensión por autoinducción sería J15 por I1 menos I2, ¿no? Pero aquí ya está separado I1 menos I2, pero si separaran esto tendrían J15 por I1 menos I2, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que ya hemos escrito, ya están las tensiones por autoinducción, ¿no? Entonces, lo que nos falta añadir a estas ecuaciones son las tensiones por inducción mutua. En este caso, para esto nos tenemos que fijar dentro de esta malla cuántas bobinas acopladas tenemos. Y a la vez estas bobinas que están acopladas, con cuántas bobinas más están acopladas. Ya entonces, la primera pregunta para empezar a escribir estas tensiones por inducción mutua es ¿cuántas bobinas acopladas tengo dentro de la malla 1? Solamente una, ¿no? ¿Y cuántas veces está acoplada? ¿Una también? Exacto, solo una vez. Entonces, solo vamos a tener una caída por inducción mutua, ¿ya? Entonces, esa caída por inducción mutua va a ser la impedancia, esta impedancia del coeficiente de acoplamiento, que sería J15, ¿no? J15. Ahora, esta caída de tensión, como les he dicho hace un momento, la caída de tensión por inducción mutua depende de la corriente que está pasando por la otra bobina, ¿no? En este caso, ¿cuál es la corriente que está pasando por la bobina que está acoplada a esta? ¿No ve? Estoy, para que se entienda mejor, estoy escribiendo la caída de tensión por inducción mutua de la bobina J15, ¿no ve? Entonces, de esta bobina J15, la tensión por autoinducción, por inducción mutua, mejor dicho, depende del paso de la corriente en la otra bobina, es decir, en la bobina que está acoplada. Ahora, ¿cuál es la corriente que está pasando por esta bobina? Por la bobina que está acoplada, que es J30. I3 menos I2. En este caso, I2 viene en este sentido, I3 también en este, entonces va a ser I2 más I3. ¿Ya? I2 más I3. Ahora, eso sería la caída de tensión por inducción mutua, ¿no ve? Que depende del coeficiente de inducción mutua y depende de la corriente que está pasando por la otra bobina, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a escribir es el signo, ¿no? Si se dan cuenta, me falta el signo, ¿ya? Entonces, para eso me tengo que fijar, primeramente, la corriente que está pasando por la primera bobina, es I1 menos I2, ¿no ve? Pero aquí hay dos corrientes, ¿no ve? Hay una corriente I1 y hay una corriente I2. Ahora, ¿cuál voy a tomar en cuenta para aplicar la regla del punto? Va a ser la corriente de la malla que estoy analizando. Ya, en este caso, como estoy analizando la malla 1, le voy a dar prioridad a esta corriente de malla 1, ¿no? Entonces, si la corriente de malla 1 pasa por esta bobina por el punto y por esta otra bobina, la suma de las corrientes, que ambas van a tener la misma dirección, van a pasar por el punto. Entonces, ¿cuál va a ser el signo para esta caída de voltaje? Positivo. Positivo. Exacto, ¿no? Positivo. ¿Por qué? Porque primero en esta bobina me fijo, ¿no? La corriente I1, que es de la malla 1, entra por el punto. La corriente total, que es I2 más I3, también va a entrar por el punto, ¿no? Entonces,
va a ser positivo, porque ambas están entrando por el punto, ¿ya? Y esa sería mi única, como les digo, mi única caída de tensión por inducción mutua dentro de esta malla, ¿no ven? Entonces, hasta ahí llegaría mi ecuación 1, ¿ya? A ver, hasta esta parte, ¿hay alguna duda? Auxi, ¿por qué no estamos tomando en cuenta la corriente 2 en la primera bobina si igual está pasando por ahí? Ah, ya, en la primera bobina, Sí, ya. Esta caída de tensión, como les decía por eso desde un inicio, en lo que les hemos mostrado en la presentación, esta caída de tensión depende de la corriente que está pasando en la otra bobina, es decir, en la bobina que está acoplada. Esta primera bobina está acoplada con esta, ¿no? Y las corrientes que pasan por esta otra bobina son I2 más I3, ¿no? Ahora, para tomar en cuenta y aplicar la regla del punto, porque aquí también pasan dos corrientes, ¿no? Aquí y aquí pasan dos corrientes. Como les decía, para fijarme en esta primera bobina que está dentro de la malla 1, yo le tengo que dar prioridad a la corriente de malla 1, ¿no? Me voy a fijar la corriente de malla 1. ¿Por qué? Porque estamos analizando la ecuación de la malla 1, ¿no? Entonces, me voy a fijar la corriente I1, ¿no? Porque podría haber cometido el error de, no sé, darle prioridad a I2. Entonces, en ese caso, eh, la corriente estaría saliendo por el punto y en esta otra bobina estaría entrando por el punto. Entonces ahí ya esto me hubiera salido menos, ¿no? Pero con eso hubiera cometido un error. Por eso les digo que en este caso, en la primera bobina tienen, en la bobina que está dentro de la malla que están analizando, le tienen que dar prioridad a la corriente de malla. Es decir, si están en la malla 1 y si quieren fijarse si la corriente entra o sale por el punto, tienen que fijarse la corriente de malla 1, ¿ya? Y las corrientes que entran en la caída de tensión, como les vuelvo a repetir, son las corrientes que pasan por la otra bobina, por la que está acoplada. Ahora sí, ¿se entiende un poco mejor o...? Auxi, ¿por qué es I2 más I3? Eso no entendí muy bien. Ah, ya. La Sí. corriente total que está pasando por esta otra bobina que está acoplada es I2 más I3, ¿no ve? Porque la corriente en esta rama va a ser la suma de las corrientes, estas dos corrientes de malla, ¿no ve? Es decir, I2 más I3. Por ese motivo. Auxi, y si en la segunda bobina fuera I2 menos I3, ¿a qué corriente habría que darle prioridad para analizar el signo? Podrían darle prioridad a cualquiera de las dos corrientes. Ya en esto, como les digo, a ver, ¿cómo les explico esta parte? Cuando veamos la caída de tensión de esta otra bobina, es lo que va a pasar, ¿no ve? Las dos corrientes van a estar en sentido contrario, entonces ahí se van a dar cuenta. Pero esto de darle prioridad es cuando están analizando, o bueno, se están fijando la corriente que pasa por la bobina que está dentro de la malla, ¿no? En este caso, esta otra bobina no está dentro de la malla 1, ¿no? Entonces podrían haberle dado prioridad a cualquiera de las dos corrientes si hubieran estado en sentidos contrarios. A ver, les voy a tratar de demostrar en las otras ecuaciones que hubiera dado igual si escogían o una u otra corriente en la otra bobina, ¿ya? Pero esto de la prioridad de la corriente es más que todo para las bobinas que están dentro de la malla, ¿ya? Entonces, bueno, por ahora eso es lo que les puedo decir, ¿no? Ahorita vamos a, viendo las otras ecuaciones, vamos a ver los otros casos, ¿no? Entonces, ahí se van a dar cuenta que va a dar lo mismo, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Todo claro, Auxi. Una duda. Ya. No, no, Ok. hay una duda, creo. Pero no es circuitos de otro. ¿Podría ser? Perdón, no se te escucha muy bien. Perdón, sí. Mi duda es con respecto a otro circuito. ¿Podría ser? ¿Te puedo hacer la pregunta? Es de la práctica. Bueno, vamos a ir haciendo poco a poco los circuitos que tienen que ver con Ah, ya. acoplamiento magnético, pero bueno, por ahorita, para no Ah, ya, mezclar sí. mucho, entonces nos concentraremos en este primero. Está bien, Max. Ya, listo. Ya, si no hay más preguntas, entonces pasamos a hacer la ecuación de la malla 2, ¿no? La ecuación de la malla 2
dentro de la malla 2 no tengo fuentes, ¿no? Entonces va a ser 0 igual a, con la malla 1 comparto 10, 10 más J15, ¿no? 10 más J15 por I1 y con signo negativo. Dentro de la malla 2 tengo, a ver, vamos a ir sumando, sería 15 más, 15 más, lo haremos poco a poco, J15 más J30 menos J0,2, ¿no? Multiplicado por la corriente 2. Después, con la malla 3, comparto J30 menos J0,2. Y sería con positivo, ¿no? Y por último, también comparto con la malla 4, ¿no? Con la malla 4 comparto 5 y los sentidos de corriente, I2 pasaría a la derecha y 4 a la izquierda, entonces sería menos 5 veces I4. Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos, como les decía en el anterior caso, bueno, todas las tensiones, o bueno, las caídas de tensión en cada elemento y las caídas de tensión por autoinducción de las bobinas, ¿no? Lo que falta aumentar es las caídas de tensión por inducción mutua, ¿no? Que lo vamos a escribir mejor aquí abajo, ¿ya? Ahora, entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cuántas bobinas acopladas tengo dentro de la malla 2? 2. 2, ¿no ves? Entonces, primero me voy a concentrar en esta, ¿ya? Esta primera bobina, ¿cuántas veces está acoplada? Solo una vez, ¿no? Entonces, la caída de tensión por inducción mutua va a ser J15 por la corriente que está pasando en la otra bobina, ¿no? La otra bobina que está acoplada. Esa corriente sería igual a I2 más I3, ¿verdad? La corriente que está pasando por la otra bobina que está acoplada sería I2 más I3, ¿no? Ahora, para el punto, o bueno, para aplicar la regla de puntos, ¿no? Y colocarle el signo. Ahora, en este caso, estoy en la malla 2, ¿no? Esta bobina que estoy analizando está dentro de la malla 2. Entonces, para eso me voy a fijar la corriente 2. La corriente que está pasando por esta bobina es I2 menos I1, ¿no ve? O I1 menos I2. Pero voy a darle prioridad a la corriente 2, ¿no ve? Entonces, la corriente 2 va a pasar por, o bueno, va a salir por el punto, ¿no? Y en la otra bobina, la corriente que está pasando es, hemos dicho que va a ser I2 más I3, ¿no ven? Y está entrando por el punto. Entonces, en este caso tengo que la corriente I2 sale por el punto, la corriente en la otra bobina, I2 más I3, entra por el punto, ¿no? Entonces, ¿qué signo va a tener esta caída de tensión? Negativo, Auxi. Menos. Menos, ¿no ven? Menos. Listo. Listo. Entonces, hasta esta parte ya tengo la caída de tensión, de esta bobina, ¿no? La caída de tensión por inducción mutua. Ahora, hemos dicho al principio, ¿no? Tengo dos bobinas acopladas. Esta es la otra bobina que está acoplada. Ahora, ¿cuántas veces está acoplada esta bobina? 2 veces, Auxi. 2 veces. 2. Entonces, ahora sí, en este caso, cuando tengo dos acoplamientos en esta bobina, va a haber dos caídas de tensión. Una por el acoplamiento con esta y otra por el acoplamiento con esta otra bobina, perdón. ¿Ya? Entonces, primeramente voy a escribir la caída de tensión por acoplamiento entre esta y esta bobina, ¿no? Estoy analizando, ojo que estoy analizando esta bobina, ¿no? Entonces, primero veamos el acoplamiento con esta. Va a ser J15. ¿Y cuál es la corriente que está pasando por esta otra bobina? Por esta. I1 e I2 están pasando. I2 menos I1. Ya. I2 menos I1.
Ahora, en este caso, yo le voy a dar prioridad para esto, después para la regla de los puntos, le voy a dar prioridad a I2. Ya entonces, la corriente que pasa por esta bobina va a ser I2 menos I1. ¿Ya? I2 menos I1. Ya, esa estoy considerando la corriente como la corriente por esta bobina. Entonces, si sería I2 menos I1, estaría diciendo que la corriente total está pasando hacia arriba, ¿no ve? Ya, entonces, ahora para la regla del punto. Como les decía, me tengo que concentrar más que todo en la corriente de malla de la ecuación que estoy trabajando, ¿no? Entonces, estoy en la ecuación 2, entonces me fijo. La corriente 2 entra por el punto, ¿no ve? Va a entrar por el punto. Y por la otra bobina va a salir por el punto, ¿no ven? Entonces, ¿qué signo va a tener esta caída de tensión? Negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Negativo, ya. Entonces va a ser con signo menos. A ver, hasta Sí, esta parte, ya. disculpar. Negativo, ahorita le estamos dando prioridad. Ese signo porque le estamos dando prioridad a la corriente I2, ¿no ve? Porque del primero está saliendo y del segundo está entrando, ¿no ve? ¿O no? ¿Cómo? A ver, no he entendido, no De escucha muy bien la el, pregunta. el signo de la corriente, de lo que le hemos puesto al ultimito, ese signo, estábamos ahorita dándole prioridad a la corriente I2, ¿no? I2 menos I1, No, del signo, de lo que esto, han... sí. ya, sí, es exactamente por eso, porque le estamos dando prioridad a I2. I2, le estamos dando prioridad a I2, ¿por qué? Porque estamos diciendo que I2 va a pasar, pasa por esta bobina, ¿verdad? Pero la corriente que pasa que pasa por esta bobina es I2 menos I1, ¿no ven? La corriente en esta rama. Entonces, yo le estoy dando prioridad a este I2 y lo estoy tomando como positivo. Entonces, si le estoy dando prioridad, quiere decir que el sentido de corriente en esta bobina va a ser el sentido de la corriente I2, ¿no ve? Y en este caso, la corriente I2 va a pasar, o bueno, por la bobina va a salir por el punto, ¿no ve? Y en la otra bobina va a entrar por el punto. Entonces, por eso es que le estamos colocando signo menos. A ver, ¿se está entendiendo esta parte? A veces puede ser un poquito confuso. Si no se entiende, entonces vamos a tratar de hacerlo de la forma más clara posible. Sí, en el caso del primero, ¿no? De la, como de la primera bobina, hemos analizado la bobina de J30, ¿no? Y ahí estábamos analizando ¿qué pasaría si es que en vez de en la bobina J30, uno estuviera saliendo y el otro estuviera entrando, ¿no? Porque uno sale y en el otro uno entra y otro sale. ¿Y qué Ya. pasaría? Si I2 estaría entrando e I3 estaría Sí, saliendo por el punto. sí, no sería igual, Entonces, digamos. en ese caso, le sigues dando prioridad a la corriente de malla 2, ¿no ves? O sea, te fijas solo la corriente de malla 2, que entre por el punto. Eso es la única corriente que te tienes que fijar. Ok, Ahora, a ver, hace rato también les decía que les quería demostrar que esto de la prioridad que se le da en la corriente de la otra bobina es una recomendación nada más. Quería mostrarles que qué tal si yo le daba prioridad en la otra bobina, no en esta bobina en la que están calculando la caída de tensión. Aquí, ahorita lo que estamos haciendo es calcular la caída de tensión por inducción mutua en esta bobina, ¿no? Entonces, aquí siempre respeten la prioridad de I2, ¿no? Pero ¿qué tal si en esta otra bobina yo, para fijarme en punto, le daba prioridad a la corriente I1? Es decir, la corriente que pasa por esta bobina iba a ser I1 menos I2, ¿no ve? Es decir, a ver, aquí abajo lo voy a escribir en borrador, va a ser J15, la caída de tensión, por la corriente en la otra bobina, que sería I1 menos I2, ¿no ves? Si yo le estaría dando prioridad en la otra bobina a I2, perdón, a I1, ¿no? Sería I1 menos I2. Y al momento de colocarle el signo, yo estoy dándole prioridad a I1, ¿no ve? Entonces,
I1 va a entrar por el punto, pero I2 también va a entrar por el punto. Entonces esto hubiera sido con más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si aquí factorizan el signo menos, ambos casos iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para la otra bobina que está acoplada, es una recomendación nada más que le den prioridad a I2, ¿no? Podrían darle prioridad a I1 y como pueden ver, sería exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo que sí tienen que respetar es que en la bobina en la que están calculando la caída de tensión, porque en esta bobina estamos calculando la caída de tensión por efecto de esta otra, ¿no ven? Entonces, aquí sí o sí se tienen que fijar la corriente de malla, que en este caso es la corriente de malla 2. ¿Ok? A ver, ¿se está entendiendo esta parte? ¿Se entiende aquí cuál es el punto? Esto es en borrador, ¿no? Esto sería otra forma de haber escrito esta caída de tensión, ¿no? Sí, algo sí, se entiende. Listo. Ya, entonces, bueno, cualquier duda me dicen nomás. A ver, ya, listo. Entonces, hasta esta parte ya tengo, en esta bobina ya tengo esta caída de tensión más. ¿En esta ecuación me falta algo más? ¿O hasta aquí nomás sería? De la otra bobina. La otra bobina. Exacto, ¿no ve? Ya hemos visto que esta bobina se acopla una vez con esta, ¿no ve? Esta es su caída de tensión. Pero esta bobina se acopla con dos. Entonces, dentro de esta bobina aparece una caída de tensión por efecto de esta otra y tiene que aparecer otra caída de tensión por efecto de esta otra bobina, ¿ya? Entonces, para eso, lo que voy a escribir primero la caída de tensión, que va a ser J15. Estoy analizando el acoplamiento entre esta y esta, ¿no? Entonces, va a ser J15 y esta caída de tensión que estoy escribiendo la produce el paso de la corriente en esta otra bobina, ¿no ve? Es decir, I sub 3, ¿ya? Entonces, aquí solamente pasa I sub 3, entonces lo voy a colocar como I sub 3 directamente, ¿ya? Ahora, para fijarme el punto, les decía, ¿no? Ahorita estamos calculando la caída de tensión dentro de esta bobina, ¿no? Dentro de esta bobina por efecto del paso de la corriente en esta otra. Entonces, me fijo siempre dentro de esta bobina la corriente de malla. Entonces,